Bueno, muchas gracias. Yo vengo aquí en calidad de cardiólogo, espero. Muchas gracias a la organización por haber pensado en mí. Y bueno, que yo creo que la vida es mucho más que el trabajo. La verdad que me alegró muchísimo que, bueno, pues que me llamarais para dar esta charla. Luego, cuando vi el tema, no me alegró tanto. No sé si la podemos ver, yo la estoy viendo aquí ya. Sí, correcto. Así que muchísimas gracias por pensar en mí. La charla creo que es, la verdad, que bastante práctica, aunque he tenido mucha dificultad, y luego explicaré un poco, en encontrar bibliografía y estudios científicos que avalen un poco lo que voy a decir. Porque se llama, bueno, hipolipemiantes, anticoagulantes, fármacos de ámbito cardiológico y otros, amigos o enemigos del deportista. Bueno, y es que nosotros tenemos muy clara, ¿no?, desde nuestra consulta, la indicación de los fármacos. Damos fármacos y tenemos muy claro pues, los 4 fantásticos, ¿no?, que decía Alejandro esta mañana, la prevención cardíaca, cómo es el manejo de la prevención cardiovascular en prevención primaria y secundaria, cómo tenemos que hacer la doble, triple terapia. Nos encanta comernos la cabeza con todo esto, pero esto está hecho para el paciente pues que tiene una enfermedad, y entonces pues estos fármacos se han demostrado en el global de esos pacientes si van bien o no van bien. Y este es como, yo creo que más o menos, si nosotros pensamos en un paciente nuestro que ha ido bien, nos podemos imaginar a esta persona. Imaginaos que le ha dado un infarto, él intenta llevar una vida lo más sana posible, se ha dejado de fumar y sale a caminar o a hacer algo de ejercicio de manera pues rutinaria, y ese sería un paciente estándar. Pero la verdad es que, y no creo que sea solo mi impresión, sino la de todos nosotros, es que cada vez tenemos más este tipo de pacientes. Gente que de una manera federada, profesional o semiprofesional, tiene alguna indicación para algún fármaco cardiológico y que quiere hacer ejercicio, quiere seguir haciendo ejercicio. Esto se junta más con lo que hemos visto esta mañana de lo importante que es la rehabilitación cardíaca. Este es mi centro, que yo tengo un centro privado, o dirijo un centro privado de rehabilitación cardíaca, donde mis pacientes pues ya le hacemos hacer ejercicios de mayor intensidad y de ejercicio de fuerza. Y los fármacos que toman pueden obviamente verse influidos por el hecho de hacer ejercicio, y además puede influir en el rendimiento deportivo y al contrario, el rendimiento deportivo puede afectar a la acción de estos fármacos, y de eso no tenemos ni idea. Entonces, cabe preguntarse, ¿hay algo más que considerar en el deportista? Y voy a traer 3 casos muy sencillos. Imaginaros que tenéis un futbolista semiprofesional de 35 años que le diagnostican hipertensión, se descarta secundarismo y le han dado un compañero hidroclorotiazida 25 miligramos al día. O una jugadora federada en golf que, bueno, es joven, tiene historia de palpitaciones y de vez en cuando pues toma su Sumial, su propranolol. O un triatleta de 50 años que no quiere dejar de hacer sus pruebas deportivas, que toma rosuvastatina de 20 porque tenía un LDL alto, ya no se acuerda de cuándo, pero la analítica de ahora pues tiene 75 miligramos de litro. Yo creo que la mayoría de nosotros pues les podríamos haber dicho en una consulta habitual pues que siguieran así, ¿no?, porque iba todo bien, pero bueno, ya veremos. La idea de esta charla, o lo que yo me he planteado, ¿es posible tomar fármacos y rendir bien desde el punto de vista deportivo? Por supuesto que es posible. De hecho, hay una organización que prohíbe el uso de algunos de estos fármacos, y posiblemente lo prohíbe porque se usan. Así que hay deportistas que toman fármacos cardiológicos, por supuesto. Y si los toman, pues y hay una agencia que regula lo que es dopaje y lo que no, pues seguramente el primer paso sería precisamente saber qué se puede tomar y qué no, si yo estoy federado o adscrito a alguna federación que se rige por las normas antidopajes internacionales como la WADA. Y esto sería el primer mensaje. Tenemos que saber que los diuréticos siempre están prohibidos, tanto en la competición como fuera de la competición, en todos los deportes. Y luego discutiremos por qué. Todo tipo de diurético. Y los betabloqueantes están principalmente prohibidos durante la competición, y sobre todo están prohibidos en deportes en los que, bueno, pues la destreza, la habilidad, el temblor pueda tener algo que ver, como pilotaje, dardos, golf, etcétera. Así que esto es, digamos, como el primer pilar que tenemos que tener en cuenta. Ojo con los diuréticos y los betabloqueantes. Pero luego, pues cabe preguntarse cómo afectan estos fármacos al ejercicio. Al fin y al cabo, la respuesta fisiológica al ejercicio pues es muy compleja, implica la puesta en marcha de múltiples sistemas musculares, vasculares, obviamente cardíacos. Los cambios van a variar en función del tipo de deporte, de la intensidad de lo que lo practiquemos, e incluso la duración de este estímulo del entrenamiento. Y los fármacos pueden obviamente afectar, como vamos a intentar ver ahora, pues este tipo de respuestas. ¿Cómo lo hacen? Pues principalmente pueden afectar al ritmo cardíaco, a la contractilidad, la capacidad contráctil del corazón, al consumo miocárdico de oxígeno del corazón también, al gasto cardíaco, a la circulación periférica en cuanto a vasodilatación o vasoconstricción, y por ende a la presión arterial y la poscarga, incluso al metabolismo energético.
Y se puede rizar más porque los fármacos pueden afectar a esto de una manera directa o indirecta. El ejercicio, por su parte, puede, de hecho, cuando nos ponemos a hacer ejercicio, se afectan o se ponen en marcha, se activan o se disminuyen la respuesta que obviamente influye en algunos de estos ejes que directamente pues son los de los fármacos, con lo cual no solo los fármacos pueden afectar al rendimiento deportivo, sino que la práctica del entrenamiento, del ejercicio físico, puede afectar directamente los niveles y la acción de los fármacos. Es un ámbito muy complejo. Yo después de esta charla, y lo pongo ya, lo que he podido hacer es confeccionar una tabla. Con esto, pues si vamos más de tiempo podemos terminar la charla, pero bueno, mi idea ahora es explicar un poquito qué tipo de fármacos, los más comunes que empleamos, afectan al rendimiento deportivo y de qué modo. Muy bien. Disclaimer es que quiero decir ahora, voy a intentar, de manera muy rápida obviamente, por el tiempo que conlleva esto, de repasar cada grupo farmacológico, cómo afecta o cómo se afecta del ejercicio, pero lo que me he dado cuenta preparándome esta charla es que no hay, obviamente, estudios hechos en deportistas. Y tiene sentido. Nadie va a hacer un ensayo clínico para probar amiodarona en tipos que están compitiendo y con una vida útil o una expectativa de vida tan corta. Con lo cual vais a ver aquí estudios que voy a sacar con consumos de 20, 30, 40 como mucho. No vamos a ver consumos de 50, 60. Pero bueno, por inferencia pues podemos inferir si afectan o no al rendimiento deportivo. ¿Vale? Además, creo que en nuestra consulta vamos a ver tanto atletas profesionales federados como semiprofesionales. Y esta es la idea de la charla de hoy. Así que vamos a empezar con los betabloqueantes, por su amplio uso. Para empezar, recordad que la WADA, si hay algún deportista que quiera competir, bueno, pues están contraindicados o están prohibidos durante la competición en todos los deportes y en algunos especialmente. Cuando nos ponemos a hacer ejercicio, se aumenta el tono simpático. Eso aumenta la epinefrina, norepinefrina en sangre, aumenta la sensibilidad también de los receptores beta, tanto 1 como el ratio de receptores beta 2, beta 1. Y los betabloqueantes lo que hacen al anclarse al receptor beta y bloquearlo es atenúan el efecto del sistema nervioso simpático cuando nos ponemos a hacer ejercicio. Así, bueno, pues se van a atenuar la respuesta normal de estos receptores beta, tanto en el miocardio con un aumento del ritmo de la contractilidad, van a verse larvados, con un aumento de la broncodilatación, con la vasodilatación periférica y también receptores beta 2 periféricos, que es algo que puede tener mucho interés en el deportista, porque es que los betabloqueantes, cuando hacen ese bloqueo beta 2 periférico, lo que van a afectar, obviamente, es a la vasodilatación que es necesaria para el desempeño muscular, con lo cual pueden impedir el gran rendimiento muscular necesario para algunos deportes, sobre todo de fuerza, prolongados o de una intensidad importante. También por ese motivo van a influir en la sudoración y en la disipación del calor, y la termorregulación es fundamental para el rendimiento deportivo. No solo eso, sino que hay receptores beta también en el hígado. Y en el hígado, cuando los bloqueamos, disminuimos la liberación, la escisión del glucógeno para conseguir glucosa. También se disminuye a nivel muscular la utilización de este glucógeno como sustrato energético. Y también, y esto no lo sabía yo tanto, se disminuye la movilización y la oxidación de ácidos grasos como sustrato energético durante el esfuerzo. Con lo cual, esto teóricamente puede disminuir el tiempo del ejercicio en usuarios de betabloqueantes. Estudios grandes lo que han visto principalmente es que, no sé si se ve, bueno, en la primera columna, no se ve el puntero, ¿verdad? La primera columna lo que vemos es que cuando hacemos ejercicio y tomamos betabloqueantes no alcanzamos unos niveles tan altos de frecuencia cardíaca y presión arterial en comparación con otro tipo de fármacos. Y estudios ya más clásicos lo que nos decían es que, bueno, si usamos un betabloqueante como carvedilol, que es betabloqueante y alfa bloqueante, al interferir también a impedir esa acción alfa, bueno, pues el rendimiento deportivo es prácticamente igual que antes de tomar el carvedilol, así que puede ser una opción en personas que hagan ejercicio. Estudios más recientes lo que nos dicen es otra cosa, porque nuestros pacientes que toman betabloqueantes todos se quejan de cansancio y fatiga, es algo que no nos gusta, pero a veces los betabloqueantes son necesarios. ¿Qué es lo que vemos en grandes series? Que la gente que toma betabloqueantes se mueve menos, están más cansados y el tiempo en el que están activos disminuye, pero con la toma de betabloqueantes. Quizá es algo no tanto del betabloqueante, sino de la repercusión que tiene, pues unos niveles de presión más bajos y una frecuencia cardíaca más baja que crea esa astenia y fatiga. Porque cuando estudios grandes han visto cuál es el desempeño, el rendimiento deportivo en tomadores de betabloqueantes, ven, la primera parte es sin betabloqueante, con betabloqueante. Baja la frecuencia cardíaca
pico en una prueba de esfuerzo, pero fijaros que el pulso de oxígeno aumenta un poquito porque disminuye el denominador, que es la frecuencia cardíaca. El consumo se mantiene antes y después del beta bloqueante, y también la eficiencia ventilatoria. Si yo tengo que recetar un beta bloqueante a una persona que hace deporte, pues lo que intentaría también es recetar beta bloqueantes, prescribir beta bloqueantes cardioselectivos que en teoría pues van a tener menos acción periférica. Pero aún así parece que estudios no pueden defender que se puede realizar, podemos tener un rendimiento deportivo objetivo con beta bloqueantes si es que fuera preciso. Con los calcioantagonistas, recordemos que son fármacos que bloquean los canales de calcio a nivel de la membrana del músculo liso vascular y en las células miocárdicas. Esto tiene un especial efecto, obviamente, en la fase de la despolarización del potencial de acción, la fase plató del potencial de acción, y disminuye, por ende, la contracción muscular de los vasos sanguíneos y del miocardio. Disminuye las demandas miocárdicas de oxígeno directamente porque disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Estudios clásicos vieron que cuando usábamos calcioantagonistas dihidropiridínicos, lo que conseguíamos con el esfuerzo, y este es el 154 que sale allí, es una mayor frecuencia cardíaca por compensación. Hay vasodilatación, disminuye la poscarga y el corazón debe de aumentar su frecuencia cardíaca para mantener un gasto cardíaco. Y estudios más recientes que los han comparado, por ejemplo, con los beta bloqueantes, lo que vemos es que en comparación con antes de empezar el ejercicio, o sea, antes de tomar beta bloqueantes, el consumo máximo de oxígeno no varía con diltiazem y verapamil, algo a considerar, con lo cual los calcioantagonistas parece que, bueno, que no afectan de manera pues clara al rendimiento deportivo. Con los IECAs y los ARA2, que son fármacos pues ampliamente prescritos, el ejercicio lo que les influye es porque aumenta obviamente la aldosterona y la renina, el potasio sérico, la vasopresina, aumenta la enzima convertidora de angiotensina. Durante el ejercicio nos interesa tener una gran volemia y no perderla. Incluso sabemos que el ácido láctico inhibe las angiotensinasas, así que aumenta la ECA y sus repercusiones metabólicas en suero. Los IECAs y los ARA2 inhiben la formación de angiotensina 2 o directamente su acción, su efecto, y así, pues en teoría, disminuyen la vasoconstricción y la retención de sodio, disminuye la presión arterial, disminuye la poscarga y aumenta el gasto cardíaco sin que aumente la contractilidad, claramente diferencial con los agentes que acabamos de ver, y por eso disminuyen las demandas miocárdicas de O2 a pesar de que aumente el gasto cardíaco por este efecto indirecto. Estudios que han analizado la fuerza, en este caso es la fuerza muscular con toma o sin la toma de IECAs o ARA2, en este caso es con perindopril, no han visto una influencia importante. Así que parece que, bueno, pues por lo menos los IECAs pueden ser una opción en deportistas de fuerza que no quieran verse afectado el rendimiento. Pero es que también estudios que han analizado el pico de consumo de oxígeno en usuarios de IECA no ven una diferencia antes o después en comparación con placebo de una prueba de fuerza cuando introducimos los IECA. Lo que sí que ver es que el pico de frecuencia cardíaca y de presión arterial pues disminuye con los IECA, como es evidente. Los IECA, los ARA2 en general, lo que hemos visto es que no modifican de manera significativa el consumo máximo ni la máxima capacidad de ejercicio. A corto plazo sí que disminuyen la tensión arterial, sistémica y pulmonar, pero aumentan el gasto cardíaco de manera indirecta con el esfuerzo. A largo plazo, esto lo sabemos todos, en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues aumenta el tiempo de ejercicio y el consumo máximo, algo a considerar si nuestro paciente pues cumple ese criterio. Luego vamos a pasar a los anticoagulantes, otro tema. Ya no afectan tanto, ya no estamos hablando de presión arterial, poscarga o gasto cardíaco. Lo que pasa con los anticoagulantes nos interesa mucho porque a veces muchos deportistas jóvenes han tenido tromboembolismos periféricos, de miembros inferiores o incluso pulmonares si se les indica la toma de anticoagulantes durante un tiempo. Bueno, pues el ejercicio influye mucho en el equilibrio de trombosis, fibrinolisis que hay en nuestro cuerpo. El ejercicio, cuando nos ponemos a entrenar, aumenta las dos partes de la balanza sin desequilibrar el equilibrio de trombosis, fibrinolisis. Hay un aumento cuando nos ponemos a hacer ejercicio del factor 8, pero también hay un aumento del factor activador de plasminógeno y una disminución del factor inhibidor del plasminógeno, con lo cual el ejercicio no desequilibra, aumenta todo. En cambio, el ejercicio, en función de su intensidad, se puede polarizar
más en un tipo de acción o en otro. Y así sabemos que el ejercicio agudo, rápido e intenso sí que puede desequilibrar la balanza en favor de una mayor trombosis. Se aumenta mucho el factor 8 sin que aumenten demasiado, no aumenta el factor activador del plasminógeno y sí que aumenta el inhibidor de plasminógeno. En cambio, el ejercicio a largo plazo y durante largos periodos desequilibra la balanza un poquito en favor de la fibrinolisis. El factor 8 no se modifica, pero sí que aumenta el factor activador de plasminógeno. Eso tiene una parte buena para nuestros pacientes, y es que en el cardiópata o el paciente con enfermedad cardiovascular que sí que necesita tomar una anticoagulación por siempre o durante un periodo, nos puede venir bien recomendar ejercicios de más duración o más a largo plazo antes que ejercicios de mayor intensidad y menos tiempo. Porque en cierto modo se está potenciando la acción del fármaco, que es lo que buscamos en un paciente con alto riesgo isquémico. En un paciente que está anticoagulado, las guías lo tienen muy claro. Pueden hacer ejercicio, pero evitar principalmente pues, aquellos que tienen riesgo de trauma, riesgo de contusión por el peligro de los sangrados. Pero hay algo que yo me he encontrado y creo que es importante, y es que en pacientes con indicación de tomar anticoagulante, los pacientes que hacen una actividad física moderada o alta tienen menos riesgo de sufrir hemorragias. Y eso muchas veces no se hace. Con esto de miedo que tenemos de que no se caiga esta persona o este chico y no sangre, pues a veces podemos sin querer o sin saber evitar que se mueva mucho. Pero realmente la actividad física, moverse cuando yo estoy tomando anticoagulantes, disminuye también los sangrados, tanto los totales, que es lo que vemos en esta parte de la gráfica, como los relevantes desde el punto de vista clínico. Y también me he encontrado, y esto creo que es súper interesante, un documento de la Sociedad Americana de Hematología que tiene para los deportistas que están anticoagulados y que tienen que hacer alguna prueba o simplemente están compitiendo, pues tiene incluso unos criterios pre-competición que nos dicen o ellos les indican algunos ítems en los cuales pues este paciente tiene indicación de tomar anticoagulante, y en función de la patología, del tiempo que haya pasado del evento, pues incluso pueden recomendar o el paciente puede voluntariamente firmar ese periodo de espacio de tiempo en el cual se retira el anticoagulante antes de la prueba para ir al evento deportivo o con riesgo de contusión o trauma sin la toma del anticoagulante. Este es un documento, por ejemplo, he traído la parte del rivaroxaban, algo que me parece interesante porque puede ser una opción voluntaria y también apoyada por el sistema médico, que digan, mira, durante este tiempo, igual que te lo quitamos cuando te vas a sacar una muela, si lo necesitas, pues si tienes un combate o quieres competir, pues si tú lo aceptas, pues me parece muy bien que las sociedades científicas internacionales apoyen esto. Con los antiagregantes, pues 3/4 de lo mismo. Al fin y al cabo, si los damos es porque el paciente los va a necesitar. Las guías nos dicen que los estudios que han demostrado que van peor, los que no son seguros, son aquellos en los que hay riesgo de contusión o trauma. Pero también sabemos que la aspirina no atenúa ese incremento de la agregación plaquetaria asociada al ejercicio, que en ese momento nos puede interesar. Así que parece que es un fármaco bastante seguro. Cuando vemos si la aspirina influye en el rendimiento deportivo, pues la verdad es que no. Los pocos estudios que hay, parece que el rendimiento de la prueba deportiva, el pico de consumo que se alcanza, es exactamente el mismo antes y después de la toma de aspirina. Y sí que creo que es interesante destacar que algunos deportistas, o aún se tiene la connotación de que el deportista se toma antiinflamatorios para mejorar la sintomatología post una prueba extenuante o el dolor. Bueno, pues hay estudios que nos dicen, muy clásicos, otros menos, que los AINE no mejoran la sintomatología muscular post ejercicio. Tomar AINE al día siguiente podría mejorar las agujetas, pero en general no aumenta la tasa de recuperación, y sí que sabemos y tenemos evidencia de que la toma de aspirina en particular disminuye la síntesis proteica y la hipertrofia asociada a una prueba deportiva o a un entrenamiento, con lo cual pues tomarlo puede ser incluso deleterio, algo que puede convencer a más de algún atleta. Las estatinas son unos fármacos ampliamente descritos para el tratamiento de la dilipemia, de la hiperlipemia. Ya sabéis que lo que hacen es bloquear una enzima, la hidroximetilglutaril coenzima A, e inhiben la ruta metabólica del mevalonato, que es muy importante en la generación de metabolitos importantes en el metabolismo de
todas nuestras células. Donde hablaba Alejandro Berenguel de la importancia de la mitocondria, pues con estatinas se impide o se dificulta la obtención de metabolitos que son necesarios para la génesis de ATP. Por eso también las estatinas todos sabemos que tienen un riesgo de producir mialgias, rhabdomiólisis e incluso miopatías muy importantes. Esto se ha demostrado, no es algo que solo veamos nosotros en la consulta aumento de CK, sino que sabemos que los tomadores de estatinas tienen con mayor frecuencia mialgia, rhabdomiólisis, y cuando vemos si esto se traduce en algo, pues vemos que sí, que los tomadores de estatinas tienen un menor rendimiento en ejercicios de fuerza. Sin embargo, después de un periodo de recuperación de una mialgia, cuando separamos los pacientes que sí que tienen mialgia, dolores musculares, y los que no lo tienen, parecen que el rendimiento en una prueba de esfuerzo, en el consumo, no es distinto entre un grupo y otro. Parece que las estatinas afectan sobre todo al desempeño muscular, pero se puede entrenar de otro modo el rendimiento aeróbico, algo a considerar. La digoxina, en cuanto a antiarrítmicos, aquí sí que estamos súper ciegos. He encontrado súper poco y estudios súper clásicos. He traído, por hablar de algunos que fueron comunes y otros que lo son, como la miodarona, pues unas pinceladas. Ya sabemos que la digoxina aumenta la contractilidad miocárdica al aumentar la acumulación de sodio y calcio intracelular, pero a la vez pues disminuye la conducción por el nodo AV. Por eso aumenta el rendimiento ventricular izquierdo durante el ejercicio, algo que, pues quizás en un deportista pues nos puede venir bien, pero también aumenta la presión arterial sistólica. Y lo que hemos visto en estudios clásicos que decían, no, el rendimiento va muy bien, es que cuando les poníamos a hacer una prueba de esfuerzo se alcanzaba pues una presión arterial mucho mayor en tomadores de digoxina que no, algo pues que quizá no nos venga muy bien en pacientes que la tengan que tomar. De todos modos, en comparación con placebo, lo que sí que vimos es que en el rendimiento deportivo no parece, en una prueba de esfuerzo, no parece verse afectado. Por lo menos tenemos algún estudio que ha comparado amiodarona y digoxina, en el cual no hay tampoco una caída del rendimiento cuando tomamos amiodarona. Y para ir terminando, los diuréticos. Esto sí que me parece importante, son el último grupo que voy a tocar y sí que es importante, porque sí he encontrado evidencia en algún grupo de que, más evidencia o más datos de que sí que pueden afectar al rendimiento deportivo a la baja, son los diuréticos, y es algo muy curioso. Pero los diuréticos sabemos que afectan al metabolismo muscular, afectan a la termorregulación, deshidratación, afectan a la homeostasis del potasio, afectan de manera directa e indirecta al sistema cardiovascular y respiratorio, y son de los más usados. De hecho, la WADA pues los prohíbe directamente. Cuando nosotros hacemos ejercicio, aumenta el filtrado glomerular, aumenta la activación de la renina plasmática, aumenta la aldosterona, y los diuréticos, sin hacer ejercicio, ya tienen ese efecto producen ese efecto de una manera mucho más potente. Sabemos que es más frecuente la deshidratación con la toma de diuréticos, lo que nos lleva a agotamiento, arritmias, incluso muerte súbita. La termorregulación también se ve afectada porque disminuyen los aumentos adaptativos en ese flujo sanguíneo cutáneo. Afecta al potasio, disminuyendo el potasio muscular intracelular y el potencial de membrana, lo que hace que sean más proclives los calambres musculares y las arritmias, y disminuyen, hay bastantes estudios, aunque clásicos, que disminuyen el rendimiento deportivo. Entonces, ¿por qué se usan tanto realmente? Fíjate, es un estudio súper antiguo en el que se ve cómo el peso corporal de un deportista disminuye, un tanto, 2,5 kilos cuando hace un ejercicio extenuante, cuando se mete en la sauna 3,5 kilos, y cuando se toma un diurético sin hacer nada ya 3 kilos. Y es que en el ámbito deportivo se toman principalmente por estos dos motivos. La WADA los prohíbe porque ayudan mucho a perder peso, y hay deportes en los que una pérdida rápida y crítica de peso es fundamental para entrar en una categoría y en otra, y porque son grandes agentes desenmascaradores. Influyen en el metabolismo y en la eliminación de otras sustancias que también pueden o no estar prohibidas. Y ese es el motivo por los que están prohibidos. Pero es que además no he encontrado evidencia de que aumentan el rendimiento deportivo en prácticamente ningún deporte. Así que, pues deberíamos de tenerlo en cuenta. Así, pues yo he confeccionado esta tabla de manera más humilde, y lo pondré en Twitter seguramente
seguramente, y si tenéis alguna aclaración, bueno, ahora lo podemos ver, o alguna puntualización, seguro que se puede enriquecer de una manera mucho más completa, pero vamos, básicamente aquí están recogidos pues los cambios que produce cada fármaco en el corazón de manera directa o indirecta, o en la presión arterial y por ende en el gasto cardíaco, ¿no? Y cómo afectan o no pues al consumo de oxígeno miocárdico y al metabolismo. Así que bueno, pues yo creo que con esto yo sí que me plantearía algunas cosas con los pacientes que he puesto antes. Por ejemplo, el futbolista de 35 años, pues se le podría cambiar esa hidroclorotiazida que le habían recetado seguramente por un temmisartán, y si alguien sabe algo de dopaje, a lo mejor podemos hablar ahora por qué. A la jugadora federada de golf, pues se le retiraría el beta bloqueante para evitar problemas de sanción con una sustancia que está prohibida, sobre todo en su deporte. Y en el triatleta de 50 años, pues fue revisado, y una vez actualizado con las guías que salieron de hace ya 3 años de prevención cardiovascular, pues se desescaló la rosuvastatina de 20 por pitavastatina, un miligramo al día, y seguramente en descenso, ¿no? Mis conclusiones pues serían estas: que los fármacos cardiovasculares al fin y al cabo son compatibles con el ejercicio físico, con consideraciones específicas obviamente por cada grupo. Los diuréticos, hay poca evidencia de mejoría de rendimiento, y hay que tener en cuenta el reglamento de la WADA si estoy federado o si nuestro paciente lo está, y que hay suficientes grupos farmacológicos para garantizar el rendimiento deportivo de manera segura en nuestros pacientes. Poco más. Muchas gracias.